El presidio político en Cuba, represión e intransigencia de la dictadura. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Las ansias de control, permanencia y abuso se mantienen inalterables, con la particularidad de que el ciudadano de a pie está cansado de soportar un régimen de aprobio que solo acumula miseria en todas sus gestiones. La prisión política del totalitarismo cubano es un leviatán insaciable que se nutre con la represión continua a la resistencia. El régimen no cesa de encarcelar, pero los ciudadanos, conscientes de sus prerrogativas, nunca dejan de reclamar sus derechos. Es una espiral peligrosa en el que la policía política cuenta con los recursos inimaginables y los opositores solo con sus convicciones y el coraje de luchar hasta alcanzar la libertad. La represión es constante, sin importar las personas que estén al frente del totalitarismo. Las ansias del control, permanencia y abuso se mantienen inalterables, con la particularidad de que el ciudadano de a pie está cansado de soportar un régimen de aprobio que solo acumula miseria en todas sus gestiones. Sin embargo, la eficiencia represiva no es suficiente para sostener a una dictadura. Estar sentado sobre las bayonetas es sumamente peligroso, y si el castrismo ha sobrevivido 6 décadas, es porque tuvo la habilidad de tejer un complicado entramado, hoy consumido, en el que se mezclaron diferentes propuestas fundamentadas en una epopeya más ficticia que real. Las bayonetas del castrismo han encarcelado a más de medio millón de mujeres y hombres durante 62 largos años, fusilados a miles, cubanos y extranjeros, y determinando el exilio, desarraigo de millones de personas que nunca hubieran abandonado su país si no fuera por el destierro interno que sufrieron. La represión es una de las del régimen en todas estas décadas. Como testimonian numerosas informaciones, el presidio político ha estado presente en la historia de la nación e incomprensiblemente, en vez de disminuir, aumenta, como lo evidencia un reciente informe de la entidad Prisoners Defenders radicada en España. Según esta organización, después de las masivas protestas del 11 de julio, en solo 20 días, la cifra de reclusos por causa política ascendió a 272. Entre ellas se encontraban las hermanas María Cristina y Angélica Garrillo, quienes participaron de las protestas populares. Ambas fueron brutalmente golpeadas por los sicarios uniformados y posteriormente trasladadas a la cárcel de mujeres de Guatao, en la capital. Según Prisoners Defenders, después de las protestas, fueron arrestadas entre 2.000 y 8.000 personas en toda Cuba. Algo a destacar es que el número de activos de la democracia en Cuba crece sin cesar, además de que son representativos de diferentes generaciones. Una de las características esenciales en la tolda opositora es la diversidad de sus propuestas económicas, políticas y sociales. La oposición, en lo único que se asemeja al régimen, es en su radicalismo a favor de un cambio a todo lo que existe. En este momento, el artista visual Hamlet Labastida, recluido en Villa Marista, ha solicitado tratamiento psicológico por no encontrarse bien ante la situación que enfrenta. Labastida es uno de los 6 prisioneros de conciencia cubanos declarados por la Amnistía Internacional, junto a Thais Branco, Esteban Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, Michael Castillo, también conocido como Michael Osorbo. José Daniel Ferrer, propuesto para el premio Sájarov del Parlamento Europeo, es un luchador por la libertad de larga data, prisionero político de la redada de la Primavera Negra en el 2003 y fundador de la organización particularmente activa en defensa de la libertad de los cubanos y la democracia, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Ferrer está prácticamente secuestrado y lleva 40 días preso e incomunicado. Otro ciudadano que ha dedicado una buena parte de su vida a luchar por la libertad de los cubanos es Félix Navarro, otro prisionero de la Primavera Negra y líder del partido, Pedro Luis Boitel. Navarro, al igual que Ferrer, rechazó salir de Cuba cuando se iniciaron las excarcelaciones y las deportaciones de hace varios años. Su lucha no ha cesado. Tras su arresto después de los sucesos del 11 y 12 de julio, contrajo el virus del COVID-19, lo que empeora aún más su situación y preocupa profundamente a sus familiares y allegados.
Y en conclusión, la dictadura no cesa de encarcelar y los intransigentes no cesan en su empeño de derrocarla. Entre otras noticias, la constitución castrista y el referendo del 11 de julio. El 11 de julio fue una clarinada y un rotundo rechazo a la constitución espuria y un referendo espontáneo de rechazo al comunismo. Los dirigentes de la dictadura cubana y sus cotorrones no se cansan de reiterar que la constitución promulgada el 10 de abril de 2019 fue aprobada por una abrumadora mayoría de la población con derecho a voto, pero el proceso de elaboración del anteproyecto y proyecto de constitución, así como el desarrollo del referendo, estuvieron marcados por la discriminación política y las irregularidades. Si existió consenso en la redacción del documento, eso ocurrió solo entre los comunistas de la élite del poder y los mal calificados diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque los cubanos que nos oponemos comunista no fuimos tenidos en cuenta. Por esos días de discusión del anteproyecto, el señor Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, aseguró que todas las opiniones de los ciudadanos serían analizadas y respondidas. Otra mentira más, una prueba evidente de la doblez del castrismo y de la importancia real que le dan a la opinión del pueblo, fue que la mayoría de los cubanos se pronunció en esas asambleas en contra de modificar la institución del matrimonio, pero los comunistas se desatendieron de ello y han incluido la posibilidad en el proyecto del Código de las Familias que se redacte y discute en cotos muy cerrados, como ocurrió inicialmente con el anteproyecto de la Constitución, según informó entonces la señora Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional. En el referendo votaron 7.848.343 electores de los 8.705.723 registrados, cifras que representó el 90,15% de la lista actualizada, de la cual tuvieron que rebajar 597.980 personas inscritas 2 o más veces, algunas fallecidas. Muchos tenemos la convicción de que las cifras ofrecidas sobre los resultados del referendo no representan lo que ocurrió. Acotó que la dictadura no le permite votar a los cubanos que residen de forma permanente en el extranjero, otro mentiz rotundo de una presunta igualdad de ciudadanía reconocida en el artículo 42 de la Constitución. Así que el número de cubanos que se oponen a la dictadura deben superar los 5 millones y creo ser conservador. Cuba es diversa, así lo ha reconocido hasta el mismo títere castrista Díaz-Canel, pero una parte de esa diversidad es discriminada y carece de los espacios para poder expresarse. En este sentido, el estallido social del pasado 11 de julio demostró que la manipulación de las cifras oficiales con respecto al resultado del referéndum y las engañiflas de los mandamases van a impedir la lucha por la justicia social, el acceso a los derechos civiles y políticos y la libertad del pueblo cubano. El 11 de julio fue una clarinada y un rotundo rechazo a la Constitución espúrea, un referendo espontáneo de rechazo al comunismo. A pesar de la represión abusiva y sistemática de los esbirros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, es evidente que no hay punto de retorno. En las siguientes jornadas, los comunistas han ofrecido un diálogo al cual millones de los cubanos que no comparten su ideología asistirían para continuar recibiendo más de lo mismo. En tales condiciones, el diálogo es inviable. El mismo Abraham Lincoln dijo que ni lo suficientemente bueno para gobernar a otro sin su consentimiento, y los cubanos llevamos más de 62 años siendo dirigidos por personas que jamás fueron seleccionadas por el pueblo cubano. Los comunistas se creen mucho y creen que los miembros de la sociedad civil independiente somos cobardes, vituperan de nosotros y nos creen incapaces de ser tenidos en cuenta. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares, y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.